Hola, mi nombre es Kelly Villamil y en este video voy a explicar cómo realicé 3 talleres de programación orientada a objetos. El primero utilizando la biblioteca Leaflet, el segundo utilizando la biblioteca Cesium y el tercero utilizando bases de datos con MySQL y por medio de la interfaz MySQL Workbench. Además de esto voy a explicar unos avances del proyecto final, que serían los casos de uso y los mockups de la página web. Empecemos con la biblioteca Leaflet. Ahora voy a explicar cómo introducir por medio de la biblioteca Leaflet en JavaScript un mapa. Entonces este es el mapa, vemos que lo podemos mover y unos marcadores y adicional a esto un polígono y estas etiquetas. Entonces pues para explicarlo vamos a ir al visual. Entonces acá en el documento básicamente se debe relacionar la hoja de estilo que nos entrega esta biblioteca y se debe relacionar también la hoja de funciones. Y después de eso pues lo que hacemos es crear una división y llamamos a una función, ya sea por medio de un botón, yo lo hice por medio de un script. Entonces al llamar a la función, pues también debe estar obviamente relacionado la hoja de funciones, si no lo vamos a hacer acá directamente. Entonces, ¿esto cómo funciona? Ya tenemos anclado la biblioteca, ya tenemos las funciones. Entonces ahora, en nuestra función, creamos una nueva variable que se llame mapa, o bueno, como lo queramos poner, creando un nuevo objeto de la clase map que nos entrega esta biblioteca. Aquí le damos unas coordenadas para que ese sea el centro del mapa. Podemos ver que cuando yo recargo la página siempre me muestra este cuadro. Yo puedo moverme y si recargo la página me muestra este cuadro, porque aquí está el centro de coordenadas. Y un zoom. Este zoom yo lo elegí de 14 porque se ve todo lo que quiero que vean en mi mapa, pero podríamos darle de mayor o de menor. Después se crea un objeto, se ancla más o menos por medio de una URL y un token que nos entrega la página. El mapa se le determina un máximo zoom. Un máximo zoom es que ya después del 20 ya no me dejaría hacer zoom. Ahí ya está en zoom 20. Si yo hubiera dado un zoom de 16 me deja hacer aproximadamente por ahí unos 3 clics y le damos un ID. Luego agregamos esto a mi variable. Ahora, podemos ver que hay distintos tipos de marcadores. Por defecto, el programa nos entrega estos marcadores que vemos aquí. Y estos uno los puede agregar. Uno puede agregar cualquier cantidad de tipo de marcadores. Entonces, para hacerlo, creamos una variable con el nombre que queramos. Y también por una función que nos entrega la librería, creamos un nuevo objeto de esta clase. Le entregamos el URL que viene siendo, en este caso, pues el nombre del archivo. Miren, podemos ver, creo que no va a cargar así, y le damos un tamaño. Después, al crear, por ejemplo, todo se crea acá con variables. Entonces yo creo una variable llamada Simón, que va a ser mi marcador. Entonces es un objeto de la clase marcador que tiene estas coordenadas y tiene como icono este icono. Y la añado al mapa. Y para añadir estas etiquetas de texto al darle clic se hacen con la variable y se llama la función, que esa también la entrega la librería, bin pop up, y se le pone lo que quiere que diga. Entonces esta dice Parque Simón Bolívar, pues porque está ubicado en el Parque Simón Bolívar. Adicionalmente, pues quise hacer otro ejemplo para ver, pues simplemente acá yo puedo crear cualquier cantidad de iconos y ya depende de cómo los asigno. Entonces aquí asigné uno que yo le llamé azul y viene siendo este y este. Y estos dos son los que son morados. Y para ilustrar el por defecto, pues sería este, bar casa, porque lo puse en mi casa. Pongo las coordenadas y no pongo este pedacito de coma y con, no lo pongo. Por defecto me entrega este, que es mi casa.
y lo añado al mapa. Y por último, para explicar el polígono, entonces creo una variable de cualquier nombre, yo le puse polígono, que va a ser de la clase polygon, y le ponemos unas coordenadas. Entonces, por ejemplo, este polígono es cerrado y podemos ver que tiene 4 vértices, pero pues, ¿por qué se le pone 5? Pues porque es cerrado. Este y este son el mismo, pero entonces abre aquí, pasa acá, pasa acá, pasa acá y cierra. Y lo añado al mapa. Si yo quito estas líneas, pues ahí vamos a ver que no aparecería el polígono. Y listo. Continuamos ahora revisando lo que es el cesium. Bueno, ahora voy a explicar cómo introducir por medio de la biblioteca Cesium un mapa. Pues aquí tenemos la Tierra. Entonces, primero que todo hay que tener en cuenta que para que funcione hay que tener un servidor web. Aquí yo tengo el mío activo. Si yo le doy pausa y yo recargo esto, me va a decir que, pues, que no lo encuentra. Entonces hay que tenerlo prendido. Yo uso el Apache y el solito recarga. Listo. Entonces, primero voy a explicar archivos GeoJSON. Entonces, para eso yo realicé este polígono, pues el cual delimita Colombia. Y listo. Entonces, para ver el código, lo primero que se hace es, bueno, yo creé 2 botones para crear estos sólidos, pero lo primero que se hace es, primero tiene que estar la carpeta build de la librería. No es necesario que esté toda, sino simplemente esta. La anclamos directamente a este archivo cesium.js, que básicamente hace que funcione. También le hacemos en relación a la hoja de estilo CSS widgets para pues que se vea cómo se está viendo, porque sin esto se ve como texto, texto, texto. Y yo anclé esta hoja de estilo para poner los botones pues como de colorcito y ya, no hice gran cosa. Solo está, y el tamaño de la división. Se crea una división y con el ID es que se implementa el mapa allí. Y yo creé 2 botones. Estos 2 botones cumplen las funciones. Entonces acá yo genero el script y creo una variable llamada visor o viewer de la clase Cesium. Y bueno, él cumple todas las características que nos entregue la librería. Luego creo... bueno, esto es para la segunda parte. Aquí yo creo una variable llamada Colombia, que es un nuevo objeto de la clase Cesium .geojson data source. Entonces esto también es una característica que nos entrega pues ya la librería de Cesium. Y la cargo, cargo a esta variable el archivo map.geojson, que es este. Los archivos GeoJSON son archivos de texto que describen figuras. Entonces, aquí yo creo una nueva figura de este tipo, con estas características, y entonces yo digo que es una figura geométrica, de un tipo polígono, y le doy coordenadas, tienen que ser coordenadas cartográficas. Esto, pues yo no lo generé a mano, esto se genera con ayuda, por ejemplo, de estas páginas, en la cual uno traza un polígono, pues ya como quiere, y él genera inmediatamente el código. También se puede generar solo líneas o si se requieren marcadores, también lo genera. Y esto se puede descargar acá, aquí en Save GeoJSON. Entonces ahí es donde se genera. Ya con estas líneas, simplemente cuando le den clic al botón que llama la función Colombia, que es el botón de ID Colombia, él agrega al visor lo que esté en esta variable y hace un zoom. Si yo le quito el zoom, pues simplemente se vería el planeta. Y Control Shift R. Y no haría un zoom. Entonces vemos que
¿Le doy guardar? No. Hay que acordarse de guardar. Control Shift R. Y no haría un zoom. Entonces esta línea es simplemente para hacer un zoom donde se encuentre el objeto que yo quiero que vean. Y ahora vamos a entender qué son los archivos CZML. Ellos describen animaciones. Entonces, si yo le doy clic aquí a sólido, me hace un zoom en un sólido que yo generé en una coordenada X y tiene una animación. Si yo me doy cuenta, acá hay un relojito que tiene una fecha, tiene una velocidad y tiene un horario. Y aquí es como la línea del tiempo en la que sucede la animación que yo hice. Entonces si uno le da play, pues él hace la animación y la animación que yo hice es que se moviera hacia adelante. Si yo la devuelvo, pues obviamente se va a mover hacia atrás porque al derecho era adelante. Entonces para hacer esto, ¿qué se hizo? Entonces también se crea una variable que la llamé CZML con estas características que las bota la biblioteca. Entonces después yo le digo que cargue lo que está en este archivo que yo nombré escena CZML, y cuando yo le doy clic a ese botón, él lo agrega al visor y le hace un zoom, que es por eso es que se veía desde el principio. Si yo no le hiciera el zoom no se vería porque en realidad el sólido lo hice muy pequeño. Entonces esto que se hace como objetos. Entonces acá está el objeto de tipo documento. Básicamente con estas líneas lo que hice fue controlar cómo iniciaba esto. Entonces tenemos un intervalo de fechas de este y un intervalo de tiempos. No un intervalo, vale, empieza a las 8 horas del 1 de marzo del 2020. Y la velocidad por 3, desde el principio estaba por 3. Si yo recargo acá, me aparece... me aparece dicha fecha. Aunque en este momento no aparece. También podemos crear, digamos que capas, donde ubiquemos polígonos y puntos. Entonces se le agrega una posición. Aquí yo agregué 4 posiciones porque pues yo quiero que se mueva en el tiempo, ¿sí? Entonces eso se maneja es con una fecha y una hora, y eso se relaciona a una coordenada. Entonces aquí simplemente hay 4 posiciones y aquí se define el tamaño del objeto. También se le puede crear una extrusión, que sería, bueno, en este caso de altura, para que crezca en el tiempo. Y se define en el material, se le puede definir el color y otros tipos de cosas. Y pues yo lo hice por medio del RGB. Ahora miremos el tema de las bases de datos con MySQL y MySQL Workbench. Bueno, en esta parte voy a explicar cómo se crea una tabla con SQL. Entonces primero pues se crea una hoja, entonces pues se crea aquí y yo voy a hacer el ejemplo pues paso por paso. Entonces, primero se utiliza esta sintaxis, crear tabla, el nombre de la tabla, lo que está en negro son los nombres de los campos y lo que está en azul es ya los atributos de cada campo. Este campo le corresponden datos enteros, no puede estar vacío. Este campo acepta una cadena de texto de máximo 50 caracteres y así sucesivamente. Estos dos aceptan booleanos y la llave primaria es el campo del ID. Llave primaria significa que este campo en todos los registros de la tabla no puede ser igual, es decir, no hay dos objetos con el mismo ID. Entonces si yo ejecuto esto, me va a aparecer acá abajo un chulito de que se cumplió y específicamente que se hizo. Entonces si yo le doy acá refrescar, me aparece una tabla. Y bueno, la voy a abrir acá para el ejemplo, pero luego enseñaré cómo se hace esto específicamente.
Ahora, para insertar un dato en ella, se utiliza estos comandos, que los voy a usar acá por aparte. Entonces se le pone insertar en el nombre de la tabla, recordemos que la tabla se llama animales, se ponen los campos que se van a llenar. Por ejemplo, si yo no tuviera datos para estos tres, simplemente los quito y no pongo datos ahí. Y después se le ponen valores y se ponen en el mismo orden los datos que se van a ingresar. Pues como esta tabla es de animales, el ejemplo lo haré con una vaca. Entonces el ID es el 1, el nombre es vaca, tiene 4 patas, como no tiene aletas pues no le pongo, tiene pelo y como es un valor booleano, entonces pues 1 es true y plumas no tiene, 0 es false y en tamaño le pongo que es grande. Cuando yo ejecuto esto, él me agrega un registro al valor, a la tabla. Acá nos muestra que sí lo agregó. Y si yo vuelvo a ejecutar esto que me muestre toda la tabla, aquí aparece el registro. Entonces voy a hacerlo con más ejemplos para llenar nuestra tabla un poco. Hasta aquí. Entonces simplemente ingresé una araña, una ballena, un pez, un gato y notemos que el ID no se repite. 2, 3, 4 y 5. Si se repitiera me mandaría acá un error de que es primary key y no se puede repetir. Lo ejecuto y vamos a ver qué pasa. Me ingresó el segundo. Esto es porque hay que hacerlo paso a paso. Entonces pues el primero que estaba era este. Y es porque utilicé este comando que ejecuta lo que está seleccionado. Listo. Aquí actualizamos esto. Bueno, no actualizamos, seleccionamos la tabla de nuevo. Y aparecen los 5 registros. Bueno, entonces esta es la manera de crear e ingresar registros en una tabla. Es muy fácil, básico. Ahora vamos a usar un comando para actualizar un dato. Entonces es con el comando update. Se pone seguido de este comando el nombre de la tabla y se pone lo que se quiere reemplazar. Set. Yo quiero que me cambie el campo de nombre a gallina cuando el ID sea igual a 1. Notemos que en nuestra tabla, en el ID 1 está la vaca. Le estoy pidiendo que me cambie solo el nombre. Yo podría ponerle que me cambiara todo. Sin embargo, este ejemplo pues lo vamos a hacer con solo el nombre. Le doy a ejecutar. Y si actualizo acá, me sale gallina. Puedo cambiar todos los campos al tiempo. Podría poner acá que patas sea igual a 6. Acá debe ir una coma porque son dos instrucciones. Lo ejecuto, me dice que ya está y cuando vamos a revisar el número de patas cambió a 6. Notemos que pues, si yo hubiera puesto acá otro nombre me actualiza los dos campos. Listo. Y por último vamos a ver cómo abrir esta tabla. Entonces, por ejemplo, este comando dice que seleccione todos los campos de la tabla animales que está en la base de datos ensayo. Acá notamos que se llama ensayo mi base de datos. Por lo tanto, pues me muestra toda la tabla. Si yo tuviera acá 1000 registros, esto se queda cargando mucho tiempo. Entonces, por ello, existen unos comandos que nos van a ayudar a visualizar lo que queremos ver, lo que queremos específicamente. Entonces, acá le decimos que seleccione, me muestre el nombre de la tabla animales cuando el ID sea 4, solo cuando sea 4. Si yo ejecuto eso me dice que es cuando el ID vale 4, el nombre es ballena. Y si miramos acá pasa lo mismo. O bueno, confirmamos que sí es así. Si utilizamos el comando between, lo que hace es mostrarme otra vez el nombre, o bueno, lo que yo quiera ver. Puedo ver el nombre y el ID y más cosas de la tabla animales, que me muestre cuando el ID esté entre 3 y 5. Si ejecuto esto, me muestra los nombres de los animales que están entre el 3 y el 5 de número ID, que son pez, ballena y araña. Podemos ver pez, ballena y araña en orden. Y
Por último tenemos in y not in. Voy a ponerlos los dos y los ejecutamos por aparte. Entonces acá yo le digo que seleccione todos, aquí le estoy diciendo que todos los campos. Por ejemplo, si yo tuviera una tabla con muchas más columnas, pues es más fácil poner esto que escribir como en las anteriores, nombre, coma ID, coma tamaño y cosas así. Entonces yo le digo que me muestre todos los datos de... acá estaba mal. De la tabla animales. También animales. Cuando el ID esté entre 1, 3 y 5. Si yo ejecuto esto, ID 1, 3 y 5 y todos los campos. Y acá es cuando no tenga estos valores, pues el campo que yo elegí comparar, que es el ID. Entonces pues vemos que sale lo mismo porque pues los que no son 2 ni 4 son el 1, el 3 y el 5. Pero si yo pusiera acá también 1, 3 y 5, me mostrarían el 2 y el 4, porque dice los que no sean 1, 3 y 5. Y listo. Por último, miremos los casos de uso del proyecto final junto con sus mockups. Bueno, en cuanto al proyecto final, en la realización de casos de uso y de los mockups, bueno, voy a empezar explicando cómo determinamos los casos de uso. Entonces, primero entendimos el problema y lo que queremos alcanzar con la realización del proyecto final. Entonces, definimos 4 casos de uso. Buscar un evento, buscar un sitio de interés, registrar eventos y registrar lugares o sitios de interés. Entonces, en el primer caso de uso, el nombre que le dimos fue planeación asistencia a un evento. El código 1 y su estado es finalizado porque ya lo revisamos. La descripción es que el usuario obtiene información acerca de próximos eventos en la localidad con una descripción de los mismos. Como actores está únicamente el usuario y la precondición es que el usuario se dirige al sitio de consulta. El escenario básico es que el caso de uso comienza cuando el usuario se dirige a la opción de eventos y elige entre la lista de eventos uno que le interese, visualiza la información del mismo, busca en el mapa su ubicación y elige si asistir o no al evento. Como alternativas al escenario, entonces encontramos que si en el paso 4 el usuario decide asistir, registra un formulario de asistencia y finaliza el caso de uso. Y si en el escenario alternativo 2 es que si en el paso 4, que es el mismo, el usuario decide no asistir, vuelve a la opción de eventos o a la opción de sitios de interés y se retoma el caso de uso desde el paso 1. No encontramos puntos de extensión en este punto y la poscondición es que el usuario recibe la información de eventos próximos y el usuario programa o no la asistencia a un evento. En cuanto al segundo caso de uso, lo pusimos el nombre de planeación de visita a un lugar. Tiene el código 2 y está en exploración porque le falta pulir. La descripción es que el usuario obtiene información acerca de los sitios de interés de la localidad. Como actores encontramos el usuario y la precondición es que el usuario escogió la opción de sitios de interés. El escenario básico es que el caso de uso comienza cuando el usuario escoge ver la información de sitios de interés y visualiza una lista y un mapa con los sitios de interés. Tiene acceso a la información de cada uno. Se le suministra horarios y restricciones de ingreso al sitio y el usuario encuentra la información que requiere. Finaliza el caso de uso. Como escenario alternativo encontramos uno y es que si en el paso 4, identifica información confusa o incorrecta sobre un sitio, él puede dar clic sobre el sitio y selecciona la opción de sugerencias. Llena un comentario con su sugerencia y finaliza el caso de uso. No tenemos puntos de extensión y como poscondición el usuario obtiene información del o de los sitios de interés que le llamen la atención de la localidad a visitar. En el tercer caso de uso el nombre es registrar evento con el código 3, está finalizado. La descripción es que el usuario ingresa a la opción vida en la localidad y registra un evento del cual es organizador. Como actores tenemos entonces ahora el usuario y el registrador. La precondición es que el usuario sea dirigido al sitio de consulta y el usuario escogido ver los eventos. El escenario básico es que el caso de uso comienza cuando el usuario pide al registrador ingresar un evento. Entonces,
El primer paso es que el usuario llena un formulario que contiene fechas, horarios, condiciones, ubicación y una descripción breve pero concreta. El registrador confirma los datos suministrados y el formulario es aceptado y se registran los datos. Y aquí finalizaría el caso de uso. Como escenarios alternativos, el primero es que si en el paso 2, es decir aquí, la ubicación no corresponde a los límites de localidad, el formulario es rechazado y el usuario debe volver a iniciar el caso de uso, es decir, volver a llenar el formulario. La alternativa 2 es que si en el paso 2, de nuevo en el que el registrador confirma los datos, la fecha y la ubicación coinciden con un evento ya existente, el formulario es rechazado y el usuario debe volver a iniciar el caso de uso. No tenemos puntos de extensión y como postcondición el usuario programa un evento nuevo y recibe actualizaciones de las personas interesadas en su evento. Como cuarto caso de uso tenemos con el nombre de registrar sitio de interés con el código 4 y que está finalizado. Su descripción es que el usuario ingresa a un sitio de interés que le pertenece o que ha visitado y pues le interesa, le parece bueno. Como actores tenemos el usuario y el registrador de nuevo. La precondición es que el usuario se ha dirigido al sitio de consulta y ha escogido ver los sitios de interés. El escenario básico es que el caso de uso comienza cuando el usuario pide al registrador ingresar un sitio y el usuario entonces debe llenar un formulario con el nombre del lugar, los horarios de apertura y cierre, tipo de sitio, debe clasificarlo en sitios de alimentos, sitios de compras, etc. Y debe entregar una ubicación, una descripción de nuevo breve pero concreta y una galería con al menos una foto. El registrador confirma los datos suministrados, el formulario es aceptado y los datos son registrados y finaliza el caso de uso. La alternativa 1 a este escenario es que si en el paso 2 la ubicación no corresponde a los límites de la localidad, el formulario es rechazado y el usuario debe volver a iniciar el caso. Y en puntos de extensión tenemos que si en el paso 2 el nombre y la ubicación coinciden con un sitio ya existente, el formulario es rechazado y debe volver a iniciar el caso. Como postcondición tenemos que el usuario ingresa un nuevo sitio de interés y aquí finalizamos los casos de uso. Entonces ahora para hablar de los mockups, que básicamente son un bosquejo de lo que el usuario quiere ver o bueno va a ver en el sistema, entonces tendríamos lo siguiente. Como somos de distintas localidades, estamos decidiendo en cuál centrarnos, cuál tiene como más sitios para agregar, pero básicamente se vería así: el título de la localidad, un botón de vida en la localidad y uno de sitios de interés, respectivamente, y una descripción breve. En la página de formulario de eventos y de sitios de interés se vería algo así: el mapa, un botón para volver pues obviamente a la página de inicio en caso de que se haya equivocado, y aquí el formulario donde se le piden los datos y un botón para enviar dicho formulario en ambos casos. Al abrir, es que está en desorden, al abrir cada una de estas divisiones, entonces en vida en la localidad encontraremos una línea del tiempo donde se encuentran los eventos próximos. Entonces tendríamos acá un mapa y cuando el usuario dé clic en el nombre y la fecha del evento, se despliega una división con los datos del evento y se señala en el mapa. También hay un botón de volver a la página y un formulario de eventos, que es botón por el cual ingresa aquí. Y en la división de sitios de interés, entonces él va a encontrar el mapa y acá va a encontrar una lista desplegable donde él puede seleccionar un sitio que le interese por nombre. Al darle clic, el sitio aparece señalado en el mapa con su ubicación y aquí con su descripción y datos. Además de eso, aquí abajo él va a tener la opción de cargar fotografías si las tiene. Y también se puede acceder al formulario para ingresar a un nuevo sitio de interés, que es aquí. Y eso es todo.